Amigos de la cultura y del arte, buenas noches. El Gato Bohemio, Papel Libro y Anticuario los saluda a todos ustedes y por supuesto saluda a la cantidad de amigos que en Colombia y en el continente, a través de nuestras plataformas y de nuestras redes, nos observan y nos observarán en los distintos videos que se suben sobre las lecturas que se realizan acá en la ciudad de Armenia. Desde hace ya días venimos trabajando alrededor de un programa que he denominado con el grupo de trabajo Frente a la Montaña, para rendirle un reconocimiento permanente, un homenaje permanente a esta montaña que está a mi espalda, desde la cual tengo y tenemos los quindianos y los visitantes a esta ciudad, a este departamento, la posibilidad de divisar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza: la aurora, el amanecer, el atardecer, y observar en algunas ocasiones tres nevadas. Frente a la Montaña, Lecturas de Poesía en Armenia tiene el gusto, la alegría, el honor, el privilegio de contar con la presencia del poeta y el narrador Felipe Orozco, quien permanece en algunos momentos del año en España, en Europa, y que usa Colombia, utiliza el Quindío para visitarnos, para vivir, para seguir construyendo su capital de amigos en esta ciudad. Al poeta Felipe Orozco, bienvenido a Frente a la Montaña, Lecturas de Poesía en la ciudad de Armenia, y muy bienvenido también al profesor Edwin Vargas, de la Universidad del Quindío, profesor de la Facultad de Literatura. Los dos son muy bienvenidos, para mí es muy grato su presencia, y le cedo la palabra al profesor Edwin Vargas para que haga la presentación esta noche de nuestro amigo el poeta Felipe Orozco. Bienvenidos todos. Gracias, buenas noches. Bueno, entonces voy a leer acá unos breves datos que están en el libro Ciudadano Mambrú, que es el primer libro de la trilogía que tiene proyectada Felipe. Dice: Felipe Orozco, arquitecto y urbanista, su vida ha transcurrido entre Colombia y España. Algunos de sus textos han sido publicados en diferentes antologías y periódicos, invitado a diversos encuentros de literatura de carácter nacional e internacional. Incursiona la narrativa con el libro de microrrelato Seré Breve, que es este que tenemos acá y del cual ahora vamos a leer algunos textos. Coautor de la antología de minificción de Colombia y México, Dos veces breve. Y como les dije ahorita, también autor de la trilogía de Ciudadano Mambrú, que empieza con el libro que le da nombre a la trilogía, y luego Mambrú se fue y estamos esperando el tercero. Entonces, con Felipe vamos a estar conversando de varios tópicos, y bueno, yo lo primero que quisiera preguntarle a Felipe es cómo se siente aquí entre nosotros, cómo se ha sentido en el Quindío, en Colombia, en estos días. Bueno, la verdad es que el Quindío para mí es mi casa, porque me siento muy arropado. La calidad de amigos que tengo aquí es extraordinaria, por eso termino siempre regresando. Mi vida siempre transcurre en España, he vivido allí pues gran parte de mi vida, más he vivido en España que aquí, pero el Quindío para mí fue una gran revelación de hace unos 5 años que llegué. Y debo decir que por ahí hay un microrrelato en Seré Breve que es autobiográfico. Yo llegué destrozado al Quindío, y el Quindío me reedificó, me reseteó, y al Quindío le debo todos los libros, porque yo empecé a escribir justamente en Armenia. Yo llegué a Armenia como un arquitecto, como una persona normal, eso te lo digo, esto lo digo a propósito,
y de repente, pues, por la calidad de personas que encontré aquí, pues devine en escritor, que es ahora la razón de mi vida. Bien. Bueno, conversando con Felipe en anteriores ocasiones, yo le he enrostrado, casi que escupido en la cara, perdona, una hipótesis que yo tengo, ¿cierto? Es que él es el más quindiano de los escritores europeos, ¿cierto? O no sé si el más europeo de los escritores quindianos, no sé cómo decirlo. Eso obedece a un fenómeno literario que es muy común pues, en toda la historia de la literatura, y son esos escritores que pierden el territorio, ¿sí? O que algunos han llamado desterritorializados, ¿sí? Le ocurrió a Kafka, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es un asunto muy interesante ese fenómeno, que usted esté una temporada en Europa trabajando, haciendo su actividad profesional como arquitecto, y luego retornando al Quindío para ser escritor. ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero la hipótesis de Edwin, que ya me la había comentado otro día y me pareció muy curiosa y me sorprendió mucho, es que Edwin dice que yo soy un escritor quindiano, y es verdad. El 80% de todo lo que he escrito lo he escrito en Armenia, y en eso tiene mucha razón. De hecho, yo regreso a Armenia dejando mi actividad de arquitecto para concentrarme en la escritura aquí en Armenia, que es donde es más, digamos, soy más, más productivo a nivel literario. No solamente por el paisaje, por la tranquilidad que tengo aquí, sino, repito, por la calidad de amigos que tengo en Armenia, que no solamente son de una calidad humana extraordinaria, sino que me jalonan como escritor. Y eso para mí es muy importante, por eso vengo de vez en cuando a Armenia a escribir. Ahora justamente estoy terminando el tercer tomo de la trilogía de Mambrú, que está a punto de terminarse, y empiezo con un nuevo proyecto del cual voy a leer 2 poemas en algún momento. Sí, hay como un complejo siempre, y es, o un complejo no, una necesidad finalmente poco incluso hasta metodológica para uno organizar la cabeza, y es decir, bueno, este escritor es colombiano, este escritor es europeo, es español, es de tal parte, es de tal otra, pero en últimas, pues lo que dice el gran Juan Gelman, ¿no? La patria es la lengua, ¿no? La patria es la lengua. Entonces, usted no escribe ni en el español de Barcelona ni en el español del Quindío, sino en español, ¿sí? Entonces, para usted, ¿cuál es la importancia del español, de su lengua, aquí, allá y en todas partes, para hacer literatura? Bueno, yo, porque he viajado mucho, cosa que me encanta. Yo creo que mi visión universal sobre todos los fenómenos del mundo viene no tanto de leer, sino de haber viajado. Y tengo la fortuna de hablar mal, eso sí, muchas lenguas. Y bueno, y el español es un idioma extraordinario. Como musicalidad, a mí me gustan más otros idiomas, debo reconocerlo, pero la versatilidad del castellano es maravilloso. A nosotros se nos olvida que es la segunda lengua más hablada del mundo, y no solamente es la segunda más hablada del mundo, sino que es la más, dijéramos, más cosmopolita, desde el punto de vista que muchos pueblos diferentes hablan castellano. Por ejemplo, el idioma más hablado es el chino mandarín, pero obviamente la unidad de la cultura china es mucho más unificada que la gran variedad que hay, digamos, en el territorio del habla hispana, que es España, Argentina, México. Se nos olvida eso. Es una riqueza absolutamente maravillosa, y la riqueza se ve justamente en la facilidad que tiene el castellano de cambiar los modos, de cambiar las palabras, es vertiginoso. No nos damos cuenta porque estamos en medio de eso, pero visto desde fuera es vertiginoso lo que pasa con el castellano, y lo que ha pasado en los últimos 500 años con el castellano. Bueno, muy bien. Comencemos a hablar un poco de su trabajo literario específico, ¿no? La poesía, ¿no?
¿Para usted la poesía es un punto de entrada a la literatura o es un punto de llegada? Es la entrada, el medio, el final, es todo. Yo, incluso en la narrativa, yo escribo poesía. De hecho, Gabriel Jaime Franco, un poeta que yo quiero y respeto mucho, decía que todo lo que escribía, que fuera narrativa o no, era poesía, porque yo vengo de la poesía. De hecho, yo era, antes de escribir, yo era un gran lector de poesía, y a eso le debo pues mi pasión por la literatura, a la poesía. Y yo nunca he dejado de pensar en poesía. De hecho, yo pasé a la narrativa gracias a Wisława Szymborska, porque yo era un poeta muy mediocre. Yo creo que sigo siendo un poeta. La verdad es que estoy en desarrollo como poeta. Como narrador me siento mucho más consolidado. Gracias a Wisława Szymborska, que escribe poemas que son pequeños microrelatos, fue mi entrada al mundo de la narrativa, porque me di cuenta por Wisława Szymborska que no tenía que renunciar a la poesía para ser narrador. Y yo nunca pierdo, jamás, nunca pierdo la mirada en la poesía, porque para mí ningún arte sin poesía dijéramos, tiene una validez como creación artística. Para mí la poesía tiene que ser el referente de todo tipo de creación, de todo tipo. Bueno, entonces eso nos pone de nuevo en el terreno de la desterritorialización, ahora pues no solo suya, ¿cierto?, como persona, sino del género mismo. Entonces otra digamos, necesidad muy humana cuando leemos literatura es sentirnos seguros de que estamos leyendo. Ya estamos leyendo un cuento, estamos leyendo un poema o estamos leyendo una novela, pero cuando nos enfrentamos a ciertos tipos de textos, ciertos autores primero, donde uno no sabe si lo que está leyendo es un ensayo, o es un cuento, o es una poesía que está como travestida por una forma del relato. Entonces ahí comenzamos como a sentirnos un poquito confundidos, ¿no? Pero pues eso forma parte también de lo que podemos denominar una literatura contemporánea, si se quiere, unas formas muy modernas, y dentro de las que se experimenta y se hace obra. Entonces, ¿cómo hacer esa relación y ese tránsito entre la minificción, es decir, el minicuento, o el cuento atómico, o el cuento breve, como se le ha llamado de múltiples maneras, y el poema, ¿cierto? Ahí en el ente, ¿cómo trabajar ahí? Bueno, has usado una palabra que me he fijado mucho, y es travestido. Yo soy transgénero. Yo me considero transgénero, es decir, yo no respeto ningún género literario. Por ejemplo, en Mambrú hay una mezcla entre crónica, poesía, narrativa, cuento, hay una mezcla muy grande, porque yo me muevo en todos los géneros, no respeto ninguna frontera, y es donde me gusta estar. Es importante saber que yo llegué a la literatura, o sea, yo soy un técnico. Yo tengo una mente muy técnica, y yo llegué a la literatura desde otras puertas diferentes a las que afortunadamente habéis llegado vosotros, que es desde la literatura, desde el respeto a la literatura. Yo ya llegué, dijéramos, con una mentalidad muy de qué es lo que yo necesito para edificar un texto, y lo tomo sin ninguna vergüenza. Pues yo no tengo ningún problema. Hay una entrevista maravillosa que le hicieron a Orson Welles, y él dice que el cine no le importa. Imagínate, Orson Welles diciendo que a mí el cine no me dice nada. Lo que pasa es que el cine es una herramienta que yo uso para decir cosas que quiero decir, y es lo mismo que yo hago. Yo, con todo respeto a la literatura, que la amo, pero yo simplemente cojo las herramientas de donde estén. Como un arquitecto toma un material y dice, bueno, ¿qué tenemos aquí? Ladrillo. ¿Qué tenemos aquí? Tierra. ¿Qué tenemos aquí? Metal. Pues con eso se puede edificar una casa. Y entonces yo, con este mismo respeto
pero con la misma desfachatez, yo tomo los materiales de donde los encuentro y los tomo sin ninguna vergüenza. Bueno, y ahí viene un terreno interesante en su formación, y son las lecturas, ¿no? A veces a mí me da la impresión que, sobre todo a los poetas, no les gusta mucho declarar las influencias, y sobre todo en Colombia. En Colombia uno encuentra que todo el mundo se inventa la poesía como desde cero, ¿cierto? Pero el gran hipertexto finalmente termina siendo la literatura misma, ¿no? Para usted como escritor y para ese trabajo tan tremendo que es tejer entre el poema y el relato y la narrativa, ¿cuáles han sido sus grandes referentes? ¿Cuáles han sido sus influencias, sus lecturas? Bueno, yo soy todo lo contrario. Yo soy un producto de un montón de autores, todo lo contrario. Yo estoy simplemente tratando de hacer una especie de aluvión, o sea, yo hago textos de aluvión de una cantidad de influencia que yo tengo. Yo soy deudor de un montón de personas, y tanto así que yo en mis libros siempre hago un epígrafe. No solamente hago un epígrafe de cada poema o de cada cuento, siempre hay un epígrafe para agradecerle a esas personas que han escrito cosas para mí y me han dado pie a escribir otras. Yo hago muchas citas. De hecho creo que en la trilogía de Mambrú hay más texto ajeno que texto propio. Porque es que yo les agradezco mucho a todos ellos, a Bertolt Brecht, a Wisława Szymborska, a Marcel Schwab, a un montón de gente que me ha precedido y que le pertenece más mi obra que a mí. Hombre, es que obviamente cuando mi tema, que a veces sé explicar por qué y a veces no sé explicar por qué, el tema de la guerra obviamente llega a la Ilíada, porque es un tema fundacional, no solamente literario, sino de toda nuestra cultura violenta, y conflictiva. Es un ejemplo. Imagínate, si la literatura empieza con un libro de guerra, donde se matan los unos a los otros, donde hay violaciones, todo tipo de cosas, y además no solamente hay una cantidad de hechos dramáticos, sino que además los llevamos a un nivel de admiración. O sea, los estamos validando. Eso hombre, hablar de la Ilíada en los temas que yo manejo es absolutamente fundamental, y quizás por eso la trilogía de Mambrú comienza con un relato que es sobre la Ilíada. Perfecto. Y por cierto, el último de la trilogía también empieza con un texto que tiene que ver con la Ilíada. Hay un asunto bastante divertido en la literatura colombiana, y es que en los años 60, 70, aquí se le denominó a las novelas que se hacían sobre los temas violentos la literatura de la violencia, con V mayúscula. Y entonces pasó la literatura de la violencia, los críticos dijeron hay que superar la literatura de la violencia y hay que comenzar a escribir otro tipo de narrativas, hacer otro tipo de lecturas del mundo. Y resulta que cuando hoy se hacen novelas en Colombia y se hace narrativa y se escribe poesía, la violencia sigue siendo un tema permanente. Entonces, el asunto de la violencia no está ligado a un momento histórico ni a una visión política de la realidad, sino que está implicada en lo que somos, ¿cierto? Como raza humana, como ser humano. Entonces, al principio fue la guerra con la Ilíada, y hoy sigue siendo la guerra con lo que vivimos y con lo que se escribe. Entonces, cuando se vuelve a hablar de la guerra, o cuando se vuelve a hablar de la violencia, o cuando se vuelve a hablar del narcotráfico, puede que la literatura llegue a unos lugares comunes que también, ciertamente, digamos que literariamente no bien tratados, hastían al público lector. Pero la violencia sigue siendo un tema hoy recurrente en el medio social y por lo tanto en la literatura. Para usted la violencia como escritor, ¿qué significa? Bueno, obviamente la violencia nos traspasa a todos. Todos somos hijos de la violencia. Y yo nunca dejo de recordar que, a pesar de que la vida me ha sido muy, muy generosa, excesivamente generosa, mucho,
Y yo no he vivido ni un solo día de guerra, ni de hambre, ni de frío, nunca, jamás. La vida ha sido muy generosa conmigo, pero yo nunca olvidaré que soy hijo de desplazados de guerra. Mi padre y mi madre eran desplazados de guerra. No lo olvido jamás. Y quizás por eso mi tema no es la violencia. Hay un acercamiento a la violencia que obviamente es obvio porque todos somos hijos de la violencia, pero hay diversas maneras de acercarse a ella. Hay una cosa que se llama había una cosa que llamaba la pornomiseria, no sé si os acordáis, de los años 60 o 70 o 80, con la izquierda, dijéramos, muy fuerte en la cultura. Había una cosa que llamaba pornomiseria, era mostrar las miserias del mundo para lograr una conciencia. Yo estoy en desacuerdo con la pornomiseria, así como estoy en desacuerdo con la pornoviolencia. Hay un acercamiento a la violencia que es pornográfica, que no es criticar a la violencia ni a la guerra, es reedificarla y convertirla en un hecho estético para no confrontarnos a ella, sino para dulcificar sus efectos. Hay un momento en que ya la violencia no nos molesta. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una novela del narcotráfico, ya la violencia es un hecho estético casi positivo. Vemos cómo matan, cómo destrozan, cómo violan, pero no es una crítica, no es un enfrentamiento a esa violencia de una manera crítica, sino es casi una celebración. Y eso es la gran trampa de la violencia, sobre todo en un país que no solamente es violento, sino que ha vivido casi toda su historia republicana en medio de la violencia, porque estamos en una guerra civil desde el año de 1819. Es una guerra civil, no ha nunca parado la guerra civil. Y la guerra de independencia, yo lo veo incluso desde el punto de vista español, desde el punto de vista colombiano, realmente ha sido una guerra que hemos perdido todos. Y todos nuestros próceres son unos grandes impostores, porque robaron un estado de una sociedad y entregaron otro absolutamente conflictivo que nunca se ha resuelto. Yo quisiera, pues, para matizar el asunto, o sea, no queremos que sea solamente una conversación acá, sino también leer algunos textos. Me parece que sería pertinente en este momento leer ese texto sobre Troya. Sería rico que... No importa. Bueno, antes de leer este texto, y yo quiero comentar una cosa. Obviamente yo vengo de Europa, he viajado mucho, he tenido la suerte de viajar mucho, de tener una visión bastante amplia de todos los fenómenos del mundo, porque he estado allí, he experimentado cosas allí mismo bastante fuertes, pero una cosa, yo debo decir que he encontrado en Armenia gente muy cosmopolita. Repito, tengo amigos en Armenia que nunca ha salido casi de este sector cafetero y tiene una visión del mundo muchísimo más amplia, mucho más rica y mucho más culta que casi la mayoría de personas que yo conozco en Europa. O sea, yo vengo aquí a Armenia con un respeto y con una humildad increíble. Y me he encontrado aquí personas, las pocas están aquí, algunas de ellas, que han leído muchísimo más que yo y quizás tendrían más autoridad para hablar de estos temas que yo. Pero bueno, afortunadamente me rodeo, estoy muy bien rodeado de vosotros y me alegra estar aquí. Entonces el texto dice: el Mediterráneo, se llama Troya obviamente, el Mediterráneo, gran espejo donde se asoman las rocas de la orilla y los pinos de las calas se despeinan con el viento. En este Edén, donde han venido a vivir los dioses griegos, reina la inquietud.
El puerto del Pireo es un trajín de armas, provisiones y hombres que van y vienen de los barcos. París ha raptado a Helena, mujer de Menelao, llevándola a Troya. Sigue la antigua costumbre de llevarse unas cuantas mujeres como botín de guerra. Agamenón, hermano de Menelao, cita a los jefes aqueos para el rescate. Bañado en lágrimas, habla del proverbial patriotismo griego y recita con voz lastimera unos conmovedores versos compuestos en honor a su cuñada. De su deseo de quedarse con las riquezas de sus vecinos, nada dice. La suerte de la expedición queda en manos del temido Aquiles, quien decide consultar al oráculo. 21 días tardan los sacerdotes del templo de Júpiter en descifrar los augurios que van dejando las vísceras de las palomas decapitadas y 2 días más explicando los presagios. Los cielos han hablado con pristina claridad. El valeroso guerrero será recordado eternamente gracias a un libro llamado La Ilíada, donde se hablará de él y de las batallas que tendrán lugar en Troya. Morirán muchos aqueos, incluido el mismo Agamenón. Dice además que la heroica guerra durará 10 años y que el guerrero tardará otros 10 en regresar en medio de múltiples y gloriosas aventuras. ¿Acaso no conoce el gran oráculo el melindroso lenguaje de los poetas épicos? Pregunta Aquiles. ¿No estará hablando en tal caso de 20 años de muerte, sufrimientos y padecimientos sin nombre? ¿No ha presenciado acaso alguna guerra? ¿No morirán según sus vaticinios muchos griegos buenos y mejores troyanos? Aún llamándose Helena, ¿puede una sola mujer valer tanto? ¿No tiene tanto derecho París de raptar a Helena como él mismo a Briselda y Agamenón a la hija de Crisos? ¿Acaso París trata a la bella Helena peor que su marido? ¿Cómo va a perder los 20 mejores años de su joven y bella esposa Penélope? ¿Qué mujer encontraría después de tanto tiempo? ¿Lo reconocerán sus hijos como un padre ante su prolongada ausencia? ¿No habla tal libro de las 3 plagas de la guerra? ¿No es acaso el caballo de Troya una advertencia de futuros engaños? ¿No son las mismísimas sirenas quienes ahora cantan a su oído rogándole que descienda de un barco que aún no ha partido? Soy Aquiles, el Pélida, nieto de Aco e hijo de Peleo, dice frente al sacerdote. El oráculo se equivoca. Regreso a las tierras que me han sido tan pródigas sin que ningún libro las nombre. Regreso a mi huerto y a sus milagros. Decidle a los dioses que quien tanto ha luchado regresa a la sombra de sus olivos. Es primavera en el Mediterráneo y sopla el viento de levante. Aquiles, al recoger sus armas, mira el inmenso azul del mar en el Golfo de Corinto desde la colina del templo. Las velas de las naves de pesca lo pespuntean de blanco como a la toga o al cobalto de una vestada. El guerrero se vuelve antes de partir y sentencia: y que el poeta Homero demuestre su valía escribiendo sobre otros asuntos más dignos que una carnicería inútil. Un poquito largo. Pero bueno, así empieza la trilogía de Mambrú. Y un poquito, yo siempre, a través de mis relatos, yo siempre tengo una cosa que llama el mensaje no subliminal, sino la idea subyacente. Con este cuento, con este relato, yo lo que quiero comentar es la valentía de una persona que no va a la guerra. Siempre estamos diciendo que el valiente, el héroe, no, hay muchos héroes que no han ido a la guerra. Y por cierto, hay muchos que han sido fusilados por eso. Y eso es más valiente el que se niegue a ir a la guerra que el que aceptando órdenes va a matar a otra persona. Bueno, entonces Mambrú se va, ¿cierto? Mambrú se fue. Mambrú se fue y Mambrú se va cantando, ¿no? Y entonces así se celebra la guerra. Exacto. Y se vuelve un juego de niños. Exacto. Y se vuelve una canción que se tararea en las escuelas. Entonces, ¿será que nuestra cultura en Colombia, desde ese folclore, si se quiere,
está promoviendo esas formas de la guerra. En todas partes del mundo, eso no solamente en Colombia, esto es universal. Mambrú también se cuenta en España, se canta en España, y hay canciones terribles. Es que uno ve, por ejemplo, las sagas de Star Trek o de ¿cómo se llama esto? Las guerras del hambre. Es un culto absoluto a la violencia. Estamos en medio de una cultura absolutamente violenta. No, que no sé qué, que nos violentan, que no sé qué, que el machismo, que la violencia contra las mujeres. No, es que estamos edificando todos los días una cultura violenta y miserable e injusta. ¿Cómo nos sorprende que nos matemos, que nos peguemos, que tratemos mal a las mujeres? Pero ¿cómo nos sorprende si todos somos dueños y todos somos partícipes de esa cultura violenta? Decía el gran poeta José Emilio Pacheco, que me encanta, decía que toda ciudad es el resultado del hombre contra el hombre. Toda fundación y casi que todo pensamiento de nuestra sociedad tiene un nacimiento violento. Cuando nosotros vemos los países de donde llegaron, de cómo se conformaron, todo ha tenido un nacimiento violento. Incluso hay un cuento que está en el tercer Mambrú, que relata el nacimiento de un niño, y el nacimiento del niño también está lleno de mucha violencia. Todo es violento. Y no solamente en Colombia. Obviamente en Colombia lo que ha pasado es un padecimiento de una violencia cotidiana, y que no solamente tiene que ver con la guerra civil, tiene que ver con la violencia cotidiana que funciona esta sociedad violenta. Se padece la violencia cotidiana, pero la cultura de la violencia es universal. Es universal. Yo, por ejemplo, fui a Rusia, y en Rusia hay un culto obvio, claro, a la gran guerra patria, a la Segunda Guerra Mundial, que todos deberíamos agradecerle al Ejército Rojo, seamos o no seamos de izquierda, tenemos que agradecer cada día al Ejército Rojo haber derrotado al nazismo alemán. Y ellos lo recuerdan cada día. Y hay un culto, obviamente, a la milicia, a lo militar, hay un culto brutal. Además porque recordemos que Rusia viene también de un pasado fascista, que es el pasado stalinista. Es obvio. Entonces, en todos los países del mundo, quizás, es que yo no recuerdo ningún país donde no haya un culto a la violencia. Quizás he ido en Suiza, quizás, en Noruega, en Finlandia, pues las historias de la guerra son lejanas, pero de todas maneras los niños también se ejercitan con las películas, con el cine, con la literatura, también se ejercitan en eso, que hay un enfrentamiento de unos buenos y otros malos, y que la verdad viene de esa colisión, cuando yo no estoy de acuerdo, y por eso escribo lo que escribo. Yo pienso, Felipe, que eso tiene mucho que ver desde qué lado de la historia se cuenta, ¿no? Entonces, claro, esa monumentalización de la guerra que se hace, por ejemplo, a través de la música en los países europeos de posguerra, por ejemplo en Rusia o en Italia, ¿cierto? La música, por ejemplo, escuchar Orchichornia, ¿no? Como una canción, la canción del soldado que se va a la guerra despidiéndose de la mujer que ama y que, ¿cierto? Entonces, pero se magnifica, ¿no? Lili Marlene, que es un tema universal, y es el tema de un soldado, que la niña que la espera debajo de una farola, en fin. Todo tenemos una cultura absolutamente violenta. Claro, entonces es desde ese lado que se cuenta, se monumentaliza y se vuelve prácticamente verdad de Estado, verdad oficial, y el arte ahí a mí me parece que se desfigura porque el arte pierde la libertad que precisamente es el espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico frente a. Entonces, lo que hacen los poetas, como en este caso usted lo ha hecho, pero que históricamente, o sea, lo hizo, por ejemplo, Virgilio, ¿no? Desde la crítica misma a la manera como funcionaba el imperio. ¿Qué hacen los poetas en tiempos de guerra? ¿Qué hacen los artistas en tiempos de guerra? De alguna manera, proponer un espíritu crítico frente a la guerra en lugar de la monumentalización que se hace muchas veces desde la cultura. No, hay poetas contracorriente, y es lo que nosotros
que recordamos Ovidio, recordamos a una cantidad de poetas que se han enfrentado al poder y han criticado la violencia, pero son casos aislados. En general los poetas han celebrado, o sea, han sido partícipes de esa cultura violenta y han magnificado el ejercicio de la violencia. El mismo León Tolstoy, que es uno de mis ídolos, hay escenas de la guerra de la guerra y paz que son digamos, que es una dulcificación de la guerra, ¿no? Y bueno, han sido excepciones. Yo me permito, a partir de esto, de que nosotros tenemos todos una especie de cultura violenta, yo voy a leer un micro relato del primer Mambrú que tiene que ver con eso. Se llama Infancia. Dos niños emboscados a uno y otro lado de la pileta de un parque se acechan con rifles de plástico. Después de haber compartido sus manzanas y espiado juntos a las niñas que les gustan, después de intercambiar sus juguetes más queridos y de caminar bajo la lluvia cubiertos por la misma lona, ahora juegan a matarse. Después de juntar sus monedas para comprar un helado y de haberse turnado para lamerlo, después de haberse hecho guardia el uno al otro mientras orinaban en el jardín de la iglesia, se disparan entre sí. ¿Acaso juegan a ser adultos? Un poquito esto, no solamente Mambrú, es que los niños cantan Mambrú se fue a la guerra y después dicen Mambrú se ha muerto, los llevan a enterrar. Es una canción absolutamente dramática, es una canción de niños. Y recordaba mucho una canción que yo cantaba mucho de niño, que era de Daniel Santos, yo me voy para la guerra, voy a despedirme a los muchachos, que pronto me voy para la guerra, voy a pelear en otras tierras, voy a defender mi familia, mi patria y mi fe. ¡Qué mentiras! ¡Qué mentiras! Y eso lo cantamos todos los días y eso es normal para nosotros. Sin embargo, uno decodifica ese mensaje y es brutal, es terrible, es terrible. Y cada día tenemos ese tipo de mensajes. Bueno, para ir cerrando el tema de la guerra, para meternos en otro tema interesante, este es muy interesante y es muy grande pues, dentro de su obra, pero yo creo que hay otros que hay que explorar. Está el asunto de los resultados de la guerra, ¿cierto? Los resultados de la guerra, digámoslo en términos estéticos, son terribles, son feos, ¿no? Entonces hay una fealdad en medio de la guerra y después de la guerra. Pero entonces cuando el poeta, cuando el escritor se enfrenta a esa cosa horrible que es la guerra y la va a pasar por el lenguaje, no solamente se trata de decir la guerra, sino de crear belleza a partir de la fealdad. Eso que decía Hofmannsthal de hacer de la fealdad la materia pura de la belleza. ¿Cómo hacer para que la belleza surja de esa fealdad de la guerra? Bueno, uno de mis libros favoritos, que lo escribe un señor que se llama Peter Englund, que es finlandés, se llama justamente De la belleza y la tragedia de la guerra. Hay mucha belleza en la guerra, que es lo peor, es lo más triste. El filósofo Zuleta hablaba de la alegría de la guerra. O sea, la guerra el problema es que la guerra no es todo feo. En la guerra hay cosas bastante atractivas. Hay una jovencita ve pasar a los soldados, ¿sabes? Y los ve jóvenes, los ve guapos, los ve bien vestidos, los ve galantes. Hay mucha belleza dentro de la guerra, que ese es el gran peligro. Y por eso los fascismos explotan esa parte estética de la violencia. Y la venden, la empaquetan y te la venden como una cosa maravillosa. Hay mucha estética en la guerra, que es lo más terrible. Otra cosa es oponerse a la guerra desde una posición no solamente creativa, sino también bella. Eso es otra cosa. Y creo, desgraciadamente, que pocos lo han logrado, y enfrentarse a una guerra potente,
a la guerra sin ser, sin ser una cosa azucarada, melindrosa. O al revés, sin caer en el panfleto. O sin caer en el discurso, que el discurso es el enemigo, lo comentábamos ahora con Matías, el discurso es el enemigo de la poesía y de la literatura. El discurso no es literatura, el discurso es discurso, es otra cosa, es un género totalmente diferente, pero es el enemigo de la poesía. Yo sí, como vamos a terminar el tema de la guerra, que desgraciadamente es mi tema, a mí me ha gustado mucho hablar de otro tipo de temas. Yo cuando quería escribir, yo quería escribirle cartas a las novias, ¿sabes? Para poder, como mecanismo de seducción, me hubiera gustado quedarme ahí, en esas cartas. Y en plural. Y en plural. Pero desgraciadamente pues no, hay un tema que que es absolutamente urgente, del que hay que hablar, y es justamente de la violencia, de la cual todos somos partícipes y todos somos víctimas. Todos, víctimas y victimarios. Yo me permito leer dos poemas que son los dos primeros poemas de mi próximo libro, que se llamará Aquí yacerá la guerra, donde volveré ya a la poesía, dejaré la narrativa o mi tipo de narrativa ahí, y voy a leer dos poemas de mi próximo libro, y que es absolutamente, es la primera vez que los leo. De hecho son borradores. El primero se llama El patriotismo, y el personaje es la madre. Las baquetas que pulsan los xilófonos animan la mañana con marchas militares. Los soldados marcan al compás. Buenas noches. Los soldados marcan al compás mientras jóvenes madres vitorean a su paso. Suculento caldo de banderas cenarán sus hijos. Y el segundo se llama Equipaje, y el personaje, porque un poco la estructura del libro es así, son personajes de la guerra, es el exiliado, el personaje es el exiliado. Bertolt Brecht dijo ser aquel que lleva un ladrillo para mostrar al mundo cómo era su casa. Pero mi casa es un tizón ardiendo que me abraza manos y memoria. Para dar razón de mi casa, debo llevar de un lado al otro las 7 Troyas, ruinas unas construidas encima de las otras, o al menos toda la tierra que he sacado con mis manos en ese agujero que un día cavé para mi tumba. Debería mostrar un zurrón lleno de heridas, una proclama escrita con letra de cicatrices, o quizás un trozo roto del espejo de mi casa que contaría todo aquello que ha olvidado su reflejo. Debo cargar con aquel bosque de mi infancia que no tuvo pies para huir de la contienda, o llevar en mi espalda los escombros de una escuela donde los niños hace tiempo que no cantan. Mejor aún, si ya en el exilio el forastero me pregunta por mi casa, bastará con sacar de mis bolsillos el galope de un potro perseguido por las llamas. Pasemos a otro tema más grato. Bueno, empecemos, a ver, vamos a empezar de lo último que dijo, de escribir las cartas a las novias, así en plural, ¿no? El lenguaje, ¿sí? Las palabras. Para los que escriben y para los que hacemos el intento en algún momento de escribir, sabemos que las palabras son como lo dice Octavio Paz, son rebeldes las palabras. Entonces el poeta tiene que agarrarlas del rabo, voltearlas, retorcerlas, echarles azúcar. Dice Octavio Paz al poeta: haz que chillen estas putas, le dice Octavio Paz a las palabras y al poeta. Trabajar ya con el lenguaje, con la palabra poética, ¿para usted qué significa? ¿Para usted qué significa la diferencia entre la palabra que se pone en el poema y la diferencia con la palabra que se pone en el relato? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo para usted? Bueno, es una pregunta bastante curiosa y muy interesante. Yo cuando escribo como vivo, yo no olvido que soy arquitecto.
y yo siempre digo que escribo como un arquitecto, es verdad, que yo soy un técnico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo intenté hacer arquitectura, pues yo quería hacer poesía con la arquitectura, sin éxito. Yo creo que lo he logrado en muy pocas oportunidades. Pero entonces ser arquitecto es coger un material y utilizarlo de la mejor manera posible, no solamente por razones estéticas, sino también por razones monetarias. Un arquitecto nunca pone más ventanas que las que necesita, no usa un material caro si no lo necesita, es tonto. Y además, un arquitecto no piensa en hacer algo que solamente sea estético, pero no sirva, no acompañe, no proteja de los agentes exteriores. Entonces yo cuando escribo, yo también soy arquitecto, o sea, trato de tener los mínimos elementos posibles, usarlos de la mejor manera y sobre todo, si sobran, quitarlos. Si sobran, quitarlos. O sea, yo no diría, cuando uno está haciendo una casa, no pone más ventanas que las que necesita simplemente porque cuestan más dinero. Pues el mismo ejercicio hago yo en la poesía y en la literatura. Yo quito todo lo que sobra. Yo soy minimalista no solamente en mi ejercicio de arquitectura, no solamente en mi vida, sino también cuando escribo. Y por eso escribo textos breves. Yo jamás, yo creo que nunca escribí un texto largo. Yo creo que lo más largo que he escrito han sido 6 páginas y además me controlo. Si yo llevo un relato de más de 6 páginas, yo ya sé que le sobran 2 y empiezo a recortar sin misericordia. Es perdón la analogía de arquitectura, pero es que yo vengo de allí. Es como si una persona que tiene un presupuesto y tiene unas necesidades y necesita una casa de 100 metros cuadrados y de repente tú en tus esquemas te queda de 140. No puede ser. No puede ser porque los prerequisitos son tal y tienes que lograrlo, no solamente con un presupuesto, con unos materiales, con un área específica, y entonces yo edifico aquí. El poeta José Leiva, poeta mexicano que aprecio mucho, dice una cosa muy interesante y a mí me agradó mucho lo que dijo. Le dijo, se nota que tú eres arquitecto cuando escribes porque tus relatos no se caen. Me pareció muy bonito. Y es verdad, yo tengo una estructura, o sea, yo no sé si lo que escribo es bueno o malo, no sé si es mediocre, yo nunca me lo he preguntado, la verdad. Hay unos que dicen que es bueno, otros dicen que es regular. No, esa discusión no me interesa. A mí lo que me gusta es que mis relatos atiendan a lo que yo quiero decir y que sean coherentes con lo que están contando y que lo que yo estoy usando para contarlo sea absolutamente, digamos, esté sólido. Eso es lo que más me importa. Hay unas cosas, hay unos relatos que son mejores que otros, hay otros que lo logro mejor que otros, pero mi interés es que no es escribir maravillosamente bien, sino que sea coherente con lo que yo quiero decir, que es lo que yo le pido no solamente a la literatura, sino a la vida. Nosotros en nuestra región hemos tenido una tradición que algunos de manera peyorativa y otros con mucho cariño han nombrado como el grecoquimbayismo. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, Sí. El grecoquimbaya. Exactamente, el grecoquimbaya es algo así como un barroco, sí, un barroco apaisado, ¿no? Sí. Y entonces se escriben los textos con digamos, es un sustantivo con una cola de adjetivos, y uno diría, esos adjetivos sobran, pero finalmente terminan configurando un estilo, ¿no? Esa es una estética, ¿no? Y a mí me parece que eso forma parte de las maneras de ser, en última, ¿cierto? De, si se quiere, unas condiciones antropológicas de los sujetos que escriben o hacen arte, ¿cierto? Entonces, pensar, por ejemplo, nosotros en un poeta muy querido nuestro, que es don Bernardo Pareja, que es de ese tipo, de ese estilo, que pone 3 o 4 adjetivos y todos son adjetivos ocultos o arcaísmos, pero que nos obligan a nosotros también a leer en voz alta y a tratar de pensar leyendo en voz alta. Esa es una manera de la escritura.
pero cuando nos enfrentamos a textos también que lo que hacen es suprimir, ¿cierto?, a ese minimalismo que usted menciona, que es todo lo contrario a ese barroco que llena de palabras y que llena de adjetivos y que llena de imágenes, hay otros que quitan, pero también allí hay una estética. Entonces yo pienso que no es que lo uno o lo otro sea mejor o peor, sino que son simplemente estéticas diferentes de acuerdo a unas maneras de pensar, de acuerdo a unas maneras de ver el mundo, y que eso se convierten en unas estéticas. Entonces a mí me gustaría pensar, Felipe, que ese minimalismo ya también forma parte de su formación intelectual y de su antropología, ¿cierto?, de su cosmovisión. No, sí, sigue habiendo grecoquimbalismo, pero de todas maneras yo defiendo mucho al Quindío, no sé, no porque esté aquí, yo fuera de aquí defiendo mucho al Quindío, que os sentís periferia, pero de periferia nada. Se está cultivando en Quindío una cosa extraordinaria, y sigue habiendo grecoquimbalismo, pero hay una evolución brutal dentro del Quindío, en literatura y en todo. Por ejemplo, me gustaría que tú, te pido el favor, que leas Minimal, que lo tienes aquí, sí, que es justamente mi posición acerca justamente del lenguaje. Sí, lo tenía precisamente para esta discusión. Dice Minimal: sería propicio, por simple contención literaria, por llevar la contraria a tanto discurso inútil, borrar de lo que escribo toda palabra vacía, prescindir de la palabra piedra por pesada, de la palabra libertad por subversiva, de la palabra bella por obvia, prescindir incluso de la palabra palabra por reiterativa, quitar las interrogaciones por vacilantes, las exclamaciones por escandalosas, las comillas por plagiarias, eliminar los adverbios por complicados, las conjunciones por exageradas, los adjetivos por embusteros, retirar definitivamente los puntos suspensivos por indecisos, las comas por separatistas, las tildes por sosas. Así, una y otra vez, hasta dejar libre e impoluto el blanco, doblarlo 100 veces como me enseñaste, hasta convertirlo en una golondrina, echarla a volar por encima del viento y que tan solo llegue mi voz. Excelente poema. La palabra, ¿no? O sea, Sí, la palabra hablada. Bueno, justamente hay un poema que es justamente un homenaje a la palabra, que podríamos, no sé dónde está, Oficios del habla se llama. Yo os leo este poema, que es un homenaje a la palabra. Tiene obviamente un epígrafe de Borges, porque Borges me dictó este poema, o sea, a Borges necesita solamente 7 palabras para decir todo lo que yo intento decir en una página. O sea, Borges es Borges. Y yo aquí hago mi homenaje e intento hacer humildemente un texto que no me deja la palabra. El epígrafe es de Borges, que dice: cabe todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea, con este epígrafe todo lo que venga después es malo. Paina. Paina. Pero bueno, pero yo lo intento, Sí, todo es pie de página. Yo lo intento. Descubrí el poder evocador del habla gracias a un mago y su abracadabra. Quizás por eso cuando alguien dice Amazonas, escucho una algarabía de pájaros y un inmenso caudal fluye entre la A y la S. En la palabra Danubio cabe un vals y las aguas calmas de un río rumoroso donde se miran las jovencitas. Entre las 5 letras de Volga hay un infinito de planicies heladas donde la balalaica recuerda una leyenda. En las 4 de la palabra Sena caben todos los pintores de París, todas sus calles y todas sus fulanas. En las 3 de Rin, toda la selva negra con sus castillos, sus fábricas y sus barcazas mansas como ballenas. En la palabra Po
todos los puentes de Florencia, toda la niebla de la llanura padana y las bicicletas de sus muchachos. Cada palabra es la llave que abre las puertas de un asombro. Nombro, por ejemplo, la palabra viaje y se abren de par en par las ventanas de tu casa. Grito la palabra deseo y un relámpago te sorprende en la oscuridad. Escribo la palabra beso y tu lengua se acerca a la pizarra. Menciono sin querer la palabra abrazo y ya sientes mi mano recorriendo tu espalda. Susurro la palabra gozo y una orquídea se agita entre tus muslos. Allí se torna en conjuro mi palabra. Bueno, otro tema que a mí me parece importante hablarlo cuando estamos hablando de poesía es la creación de imágenes. Decía Pamuk que un escritor en últimas es un pintor de las palabras, ¿no? Un pintor de las palabras. Coge el óleo, que es su pluma, ¿cierto? Las palabras que tiene para poder escribir, toma el lienzo, que es una página blanca, y comienza a pintar allí con palabras una imagen. Entonces, tanto la poesía y el relato, que habla de la violencia como de los distintos temas, pasan por la creación de la imagen. Y Italo Calvino decía una cosa pues muy bella en sus 6 propuestas para el próximo milenio, que también un escritor lo que hace finalmente es crear imágenes icásticas, imágenes que se queden en la mente del lector como un cristal, allá grabadas. Para usted es importante como poeta esa imagen y cómo la trabaja, cómo hace usted para pulir la imagen en su texto. Bueno, yo no necesito hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi primera experimentación con la literatura fue el guión de cine. Yo nunca pensé que iba a ser escritor, la verdad. Yo era muy buen lector, tenía amigos escritores que sigo queriendo mucho, pero yo nunca pensé ser escritor. Pero hice un curso de dirección de cine, que me gusta mucho el cine, pero a mí la dirección de cine no me gusta ser director de cine, porque ya soy arquitecto, ya tengo suficientes problemas. Entonces, ser director es tener muchos problemas. Entonces, hice un curso de guión de cine, que era donde me sentía yo más a gusto. Y claro, mi visión de la literatura, o sea, lo primero que yo escribí eran imágenes. Entonces, yo no necesito transcribir imágenes porque yo ya pienso en imágenes. Y de alguna manera todo lo que escribo es muy cinematográfico, porque obviamente no son guiones de cine, faltaría más, el guión tiene una estructura muy específica, pero sí viene de esa disciplina. Yo os voy a contar una cosa muy interesante, y yo siempre le pido a mis amigos escritores que lean textos de guión de cine, no para que hagan guiones de cine, sino porque la estructura que te propone el guión de cine es muy interesante. Por ejemplo, cuando a mí el guión de cine me decían que yo no podía mencionar nada que no desarrollara la historia, y mi profesor de cine me tachaba renglones enteros diciendo que eso no tenía que ver porque no avanzaba la historia, fue cuando yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, todo lo que sobra, imagínate el guión de cine, todo lo que sobra es un error. Si yo, por ejemplo, digo que una mujer va de rojo, si eso no hace parte de la película, el vestido rojo es un error de guión. Y así te lo dicen, es un error de guión. Si por ejemplo cuando uno lee novelas, todas las mujeres son hermosísimas, todas son bellísimas, todas son muy atractivas, pero cuando uno escribe un guión de cine, uno tiene que pensarse 2 veces si la mujer es atractiva o no. ¿Por qué? Porque tú estás obligando a los que hacen el cine, en la que hacen la película, a buscar una mujer atractiva. Y si no es atractiva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Entonces, uno tiene que contenerse muchísimo cuando escribe un guión de cine. Y entonces, primero, yo no solamente pienso en imágenes, gracias al guión de cine, sino que me contengo mucho me contengo un poquito, la verdad es que todavía sigo siendo, para mi gusto, yo sigo siendo bastante vago.
creo que tengo que pulir muchísimo más mi estilo y tengo que ser incluso más minimalista, que lo he logrado solamente con algunos textos. Pero yo parto también de esa, digamos, de esa parte técnica del guión que me obliga a frenarme mucho y a no utilizar nada, absolutamente nada, que no necesite. Y perdón, termino esta frase, termino esto con un ejemplo que todos entenderéis. Cuando yo, por ejemplo, cuento un chiste y digo, entró una persona, entró un hombre a un bar con zapatos rojos. Yo cuento el chiste y los zapatos rojos, cuento el chiste y la gente te pregunta, ¿y para qué tenía los zapatos rojos? ¿Sabes? Vosotros también, todos nosotros nos damos cuenta de los errores de guión cuando hay un chiste, porque si hay una cosa curiosa del chiste, es eso, de que es una condensación de una historia. No puede sobrar nada y no puede faltar nada, porque si no el efecto no se consigue. Entonces, intentad vosotros contar un chiste poniendo un elemento que no va. Inmediatamente la gente te dice, oye, ¿y para qué tenía un sombrero? ¿O para qué tenía unos zapatos rojos? ¿O por qué iba desnudo? O sea, es un error de guión que yo me cuido mucho de cometer en mis relatos. Hay un poema que también está ahí en el terreno del relato breve, que me recuerda mucho un poema muy hermoso del maestro Luis Vidales. No, es de Luis Vidales. El título es de Luis Vidales. Un gato y su sombra son dos gatos. Es de Luis Vidales. Lo que pasa es que a veces, mira, yo solamente he utilizado como título dos veces dos cosas. Una es un gato y su sombra son dos gatos, y otra, un epígrafe de Juan Manuel Roca, que es el título de un poema que se llama, que dice, El viento es la bandera. ¿Cómo se cita un título? Y se lo pregunté a mi gran amiga y editora Viviana Bernal, ¿cómo ponemos el epígrafe de un título? Tenemos ese problema técnico. Yo había pensado poner debajo una nota, ¿no? Asterisco nota, esto pertenece a no sé qué, pero claro, eso ya mata. O sea, cuando uno le pone el asterisco a un título, como que mata el título. Pero en este caso es un homenaje, como hago muchos homenajes, en cada relato mío uso una pequeña frase de un poeta o de un escritor que me gusta. En todos. No es plagio, porque lo uso uso primero 3 palabras, y segundo, lo uso en contextos totalmente diferentes. Pero esto es de Luis Vidales. Claro, el de Luis Vidales se titula El gato, así, Sí. Así, pero este es un gato y su sombra son dos gatos. Dice así: exhausto, un gato busca ansioso un rincón en la oscuridad. Después de haber sido arrastrado de punta a punta de la urbe por ese gato negro adherido a la almohadilla de sus patas. Camina grácil el gato, pero es mucho más felina su sombra. ¿Sí? No sé si ustedes recordarán ese poema de Vidales, donde termina, el final de ese poema es gatos negros que caen de la luna, o sea, los gatos, las sombras de los gatos caen de la luna. Eso es una belleza, ¿no? Y me pareció muy, muy bello encontrar este poema dentro de su compilación, porque también esto me dice que usted está leyendo al maestro Vidales. Hombre, Vidales es fundamental, es el gran genio de la literatura colombiana, el gran genio. Cuando yo hice una antología de microrelatistas colombianos, habían 2, que era Luis Vidales y Pablo Montoya. Perdona, pero es que el resto, o sea, tienen tanto nivel estos señores, Luis Vidales especialmente, tanto nivel, que el resto era, pero con mucha pena, me incluyo, todo era calidad media, porque es brutal. El microrelato de Las Puertas de Vidales es una absoluta belleza. Yo voy a leeros un poema microrelato del libro Seré breve, que yo creo que es de las pocas veces he logrado lo que he querido.
sobre todo en concisión, porque me gusta ser muy conciso. Por eso me gusta el microrrelato y por eso me gusta la poesía, porque es decir mucho con pocas palabras, y creo que es justamente la fuerza de la poesía, ¿no? Y yo creo que este microrrelato poema, que no lo encuentro, es de las pocas veces en que he logrado hacer algo tan conciso y que haya logrado lo que yo quería. Se llama Víctima y Victimario y está pensado justamente en Colombia. Esto sí es, el contexto es este. Después de la guerra fratricida, el vencedor celebra altanero con 2 muñones que un día fueron brazos. En el aire se dibuja un abrazo ya inexistente. Bueno, yo creo que sería conveniente darles la palabra a ustedes, al público, para que plantearan alguna pregunta o alguna Sí, por favor, que esto sea una conversación entre amigos. Sí, cederles la palabra para que tengan alguna apreciación, alguna pregunta que hacer, algo que quieran complementar. Tienen la palabra ustedes. De pronto me despierta una reflexión cuando usted habla de que en sus textos no sobra nada, de que no debe sobrar nada a propósito del tema del guión. Digamos que eso, para lo que yo he leído, y digo que he leído superficialmente, no diría que haya leído todos los libros, por supuesto, pero algo he leído. En las teorías estructuralistas sobre la estética, sobre la poesía, sobre la literatura, la tesis es que nada debe sobrar. Pero la poesía contemporánea, la poesía moderna, la lírica moderna, después de las guerras mundiales, después de principios de siglo, objetan esas versiones, ese enfoque racionalista de la literatura, y le hacen el juego a partir de justamente el surrealismo, del expresionismo, de algunos otros ismos, ¿sí? Y hay una especie de guerra a eso en el juego estético, en la plástica, en el poema, etc. Hay teorías que dicen que Picasso le tomó el pelo a los críticos, y fue otra de sus maneras, además de genio, de trascender. Colocar cosas para ponerlos a pensar, como García Márquez con El otoño del patriarca, que es una larga oración sin puntuación, para tener ocupados a los críticos, en palabras de él, durante los próximos 40 años. O no es sino mirar el cine, hablando de guión, de David Lynch, y la serie es una serie que la remasterizaron y todo eso, y donde hay una cantidad de absurdos para poner a la audiencia cavilar que pierda ahí su cerebro, ¿cierto? Pero que no es sino simplemente parte de sus ardides estéticos y una manera de jugar también. Claro. O sea, hay un componente lúdico muy fuerte, ¿cierto? Que no necesariamente entra en el juego semántico de interpretar y de que aquí no sobra nada, no. Hay un juego del autor, un juego cruel muchas veces. Y hablamos de David Lynch, que uno no le encuentra la vuelta de tuerca, nunca. No, mira, yo respeto perfectamente cualquier herramienta que tenga un artista para expresarse. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía que viene no tanto de la literatura, sino de la técnica.
¿sabes? Porque soy arquitecto, eso desgraciadamente o afortunadamente es así. No, yo tengo la mía. Todo, mira, cualquier persona puede usar cualquier herramienta que necesite o que le parezca oportuna. El resultado es otra cosa. Hay resultados coherentes y hay resultados incoherentes. Por ejemplo, el Bosco, no le pongo el minimalismo al Bosco. El Bosco es el Bosco. Y esa filigrana y ese barroquismo es lo que hace que el Bosco sea el Bosco. No es un Paul Klee, no es Miró, obviamente. Son herramientas diferentes usadas de una manera feliz por diferentes personas. Yo no defiendo el minimalismo en toda la literatura, es mi manera de hacerlo. Y quiero llegar a esa conclusión, pero es mi visión personal. Y no estoy haciendo ni una crítica a los que no lo hacen, no, es mi manera. Y obviamente, y es verdad que hay guionistas y hay cine muy barroco y muy complejo, ¿sabes? Está el del arquitecto, ¿cómo se llama? Bueno, hay el 10 del arquitecto, ¿cómo se llama? Greenaway es excelente y es absolutamente barroco. Y obviamente yo como guionista o como escritor le cortaría muchas cosas, pero él es él y lo hace bien. Permíteme, justamente recordé otro texto que creo que también logra, y ahora te lo explicaré por qué, logra esta contención que yo busco. Se llama Determinación, es un texto que se llama Determinación, que también está en Seres Breve, que por cierto, hay seres breves si queréis llevaros, aquí tenemos seres breves, y dice, dudaba, por eso la dejó, desde entonces tiene la certeza de su ausencia. Cuando hay Marcel Shaw, que es uno de mis autores de cabecera, de culto, dice que Hokusai pintaba cada día. No hay ningún pintor en Japón más prolífico que Hokusai. Pintó miles y miles y miles y miles y miles de imágenes. Él decía que sus cuadros no valían nada, que todo era una preparación para cuando él tuviera 110 años. En el momento que iba a trazar una línea, y esa línea iba a cobrar vidas. Eso me parece lo más maravilloso, no solamente en la poesía, sino y es mi manera de ver, Obviamente hay muchos acercamientos a la poesía y a la creación. Yo tengo el mío, y yo soy minimalista, no solamente estético, sino desde todos los puntos de vista. Es mi manera, y es mi manera de acercarme, y es más, creo que desde mi punto de vista, yo sigo siendo muy barroco. Ese cuento de Troya, si yo pudiera contar eso de Troya, no en 3 o 4 páginas, sino en 1 y media, yo sería más feliz. Es que todavía no he llegado a eso, todavía no tengo 110 años y no soy Hokusai. ¿Algún otro comentario, por favor? Para que esto se convierta en una conversación de amigos. Una cosa, también podéis dirigiros a mi admirado Edwin, que en general dice cosas mucho más inteligentes que las que digo yo. Eso te lo aseguro. Comprobarlo, preguntándole. ¿Cómo? No, que si queréis preguntarle a Edwin, que dice cosas mucho más inteligentes que las mías, también. Pues no tendría como en este momento argumentos coherentes para hacer una pregunta de Edwin. Bueno, por favor. Sí. Estoy concentrado con el Bueno, dime. Ha sido muy reiterativo en que eres arquitecto. Sí. Yo soy arquitecto, ¿sí? Ah, maravilloso. Y de la arquitectura trascendió la pintura. Ajá. A mí me gustaría saber en qué parte del edificio es la poesía. Porque me hablas de que eres muy arquitecto, sí, en la poesía, pero no he visto la poesía en el edificio. Ajá. Sí, o sea, es una pregunta muy íntima. Bueno, yo he tenido la más suerte. íntima, castigadora. Bueno, yo te voy a responder primero desde el punto de vista externo y después desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista interno, tuve la suerte de visitar
las obras de Luis Barragán en México. Y cuando uno entra allá, dice, qué poca cosa son, porque es un arquitecto que con tan pocas cosas logra tantas sensaciones. Además tuve la suerte, por ejemplo, en la casa de Barragán, la casa de él, tuve la suerte de estar solo, cosa que no sucede nunca, no sucede nunca. Yo quedé solo, estaba en un grupo y yo quedé solo y vagué solo por la casa de Luis Barragán, increíble, un privilegio que no tiene nadie, porque además están sus libros, están sus cosas y se las pueden robar. Pero yo vagué solo por ese calle y eso fue maravilloso. La poesía hecha edificio la vi en las obras de Barragán, para hablar de parte externa. Desde el punto de vista interno, yo creo que la poesía en la arquitectura es cuando tú tienes un programa muy complejo y terminas dándole solución. Y cada cosa que hay en ese edificio responde a todas las preguntas que me hacías, no solamente desde el punto de vista estético, ético, económico, funcional. Para mí esa consolidación de un problema, para mí es poesía. Y si lo resuelves de una manera estética, que es lo que tenemos la obligación todos los arquitectos de hacer, pues hombre, para mí es maravilloso. La poesía no solamente son las palabras, sino también la respuesta a una situación. Y bueno, eso sería mi respuesta. Me quedó muy clara, pero... No. Bueno, pues... Es difícil hablar de habitar el espacio, ¿cierto? A mí se me ocurre pensar en un libro muy bello de Gastón Bachelard que se llama La poética del espacio. Ahí es donde Bachelard piensa precisamente en cómo hemos hecho, pues, los seres humanos para habitar el mundo poéticamente a partir de la invención de ese mundo, ¿cierto? Entonces finalmente nosotros estamos obligados de alguna forma en las ciudades en las que vivimos a habitar unos espacios ya preestablecidos, ya preconcebidos, ya están hechos así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el sujeto tiene la posibilidad de construir su espacio, ¿cierto? Y pensar ese espacio para ser habitado, ¿no? No para que finalmente nosotros seamos como accesorios en el espacio. Entonces es algo complejo porque finalmente eso forma parte de una dimensión, pues, física. Sí, no de pronto porque es que es complejo, pero es que es sencillo. Mira, que la pregunta que yo le hago a él es en qué momento, en qué parte del edificio de la poesía. Yo pienso que cuando se termina la idea, está la poesía. Sin darle tanta vuelta, ¿sí me entiendes? Sin hablar de la concepción del espacio, como hábitat, como lugar, como centro de ágora, no. ¿En qué momento ve uno la poesía en el edificio? Cuando se logra la idea que ya me interesa. O sea, se resume la palabra muy interesante que dijiste sobre el Nilo. La palabra Nilo reúne todo, Nilo, porque desde que empezó el conversatorio hemos trabajado todo el tiempo la palabra Nilo. Empezamos desde la Iliada, Nilo, o sea, vivimos todavía en ese Nilo, ¿cierto? Son hilo conductor. Pero venga, pero yo he observado una cosa. Usted es arquitecto, tiene disciplina de arquitecto, ¿sí? Pero usted en ningún momento ha dicho que haya un hilo entre arquitectura y poesía. No. Yo siento que son cosas diferentes. La arquitectura está en una parte, la poesía en otra. Sí. Hay un ordenamiento del pensamiento producto de los libros que leyó, de todo lo que vio, de todo lo que viajó por México, por Barcelona, etcétera. Pero no hay un hilo conductor, ni veo una pretensión, porque si vamos a hablar de poesía y arquitectura, tendríamos que empezar con Bachelard. No, es que precisamente es cuando yo le hago la explicación a su nombre. Es lo que tú estás diciendo, yo no estoy entrando en minucia. Estoy buscando precisamente lograr dentro de la arquitectura la poesía, hacer esa mezcla, pero de una forma subliminal o no sé cómo la llamarías tú, pero no entrar en lo que tú dices de que una cosa es la poesía y otra cosa es la arquitectura. Me parece que no es así. Me parece que ambas van ligadas y me parece que si algo tiene la arquitectura es que es la madre de todas las artes. O sea, para tú llegar a lograr y concebir un espacio para cualquier actividad humana,
tienes que tener una capacidad de artista, de poeta, de muchas cosas. No, sí, digo O sea, que, yo vengo- que él yo no aplica vengo esa con- conciencia, él no aplica esa conciencia La arquitectónica. pregunta era más poética, era Claro. Más romántica. más romántica, no era entrar, por ejemplo, él me atacó muy feo a mí cuando él dice el arquitecto, yo cuando voy a hacer una casa yo tomo los materiales que son, yo dije, pero ¿por qué? Si uno ya consiguió la idea y tiene una programación, pues nada debe sobrarle. Ahora, ¿por qué le voy a hacer la casa más cara al señor que no tiene 120 millones de pesos? Y yo la voy a dejar de 150, pero ¿por qué si ya hago un plan, una programación? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo no estoy haciendo esa pregunta, yo voy a la parte romántica. De todas maneras, ¿Qué? me has ayudado a comprobar No, pero- que pero- dice pero- cosas pero más no- inteligentes. no que yo. tanto- Cuidado, ahí quedó comprobadísimo eso. No de tanto la verdad. ayuda suya y no la Vaya, ayuda es que un usted me dio a privilegio. mí para poder expresar en público una idea tan sencilla, pero al mismo tiempo tan abstracta, ¿sí me entiende? Ajá. Y tan fácil de verse asediada de por lo menos lo que tú trataste de hacer, de decir, no, venga, no, es que era precisamente no caer en esa trampa, de entrar de un ámbito a otro ámbito, siendo los mismos ámbitos, pero vamos a eso. El tiempo en televisión es muy costoso. Comerciales. El tiempo en televisión es muy costoso. Estamos en el prime time. Entonces, nos podríamos quedar hasta el otro día conversando con Felipe Orozco, uno de los intelectuales más Que no queridos. es mala idea. Que no es mala idea. Uno de los intelectuales más queridos que nos han visitado acá al Gato Bohemio. Mi gratitud para él, mi gratitud para el profesor Edwin Vargas, Gracias a vosotros. mi gratitud para todos ustedes. Hemos desarrollado una agenda muy intensa en el año 2019. Hemos tenido grandes personalidades y grandes seres humanos acá, empezando por las personas que nos acompañan. Yo creo que en la medida en que Arminia siga generando estos espacios que no tienen nada que envidiarle a los diálogos que se generan en los grandes festivales de poesía o de arte en Colombia, y me atrevería a decir que en el mundo, vamos a seguir construyendo una ciudad para todos, donde al contribuyente, que es en lo que ha convertido las clases dirigentes políticas de este país, a los seres humanos les devuelvan sus atributos de ciudadanos. Todos ustedes mi gratitud, a Felipe Orozco muchas gracias. Thanatos, Eros y Mambrú fue presentado hoy 5 de diciembre del año 2019 desde el escenario de Frente a la Montaña, lecturas de poesía en Armenia, en medio de una confrontación histórica que vive nuestro país, donde los estudiantes de distintas universidades de Colombia se han ido a las calles con sus padres a reclamar lo que durante 200 años de historia republicana se les ha negado. Con sus profesores también. Con sus profesores. El profesor Edwin Vargas, mi gratitud. Al maestro Carlos Castillo, Y con el ESMAD también. al poeta Juan Aurelio, al arquitecto José Bernardo, a los estudiantes de literatura y a todas las personas que van a ver este documental. Un abrazo y hasta otra cita con la cultura y con el arte. Buenas noches.